Mi mamá quiere que nos separemos. Si puedes darle un nieto, está bien, hazlo. Pero estoy embarazada. ¿Eh? Oh, cierto. Déjame presentarme. Soy Ana, ama de casa de 30 y tantos años. Vivo con mi esposo, que trabaja como empleado de oficina. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una empresa relacionada con alimentos. Me atraía su sonrisa encantadora que aparecía de vez en cuando durante nuestras reuniones de trabajo. Así que tomé la iniciativa y lo invité a salir. Al principio me rechazó, diciendo: «Perdón, me halagas, pero tengo novia». Sin embargo, un mes después se me acercó y me dijo: «Terminé con ella. ¿Podemos empezar a salir?». Resulta que, después de mi confesión, empezó a verme de otra manera. Su novia notó el cambio en su comportamiento y le preguntó: «¿Te gusta alguien más?». Cuando él asintió, ella misma sugirió terminar y él aceptó. Me sentí culpable por haber arruinado su relación, pero él me tranquilizó con una sonrisa diciendo que de todas formas no habría durado. «No te preocupes», me dijo. Sus palabras me consolaron, y después de 3 años de noviazgo nos casamos. En ese entonces me dijo: «Quiero tener hijos cuando nos casemos. ¿Podría ser ama de casa para apoyarme a mí y a nuestros futuros hijos?». Yo trabajaba en una empresa explotadora y ya no quería seguir ahí, así que acepté. Renuncié y me convertí en ama de casa, decidida a apoyar a mi esposo. El cambio de trabajar a dedicarme al hogar fue más difícil y confuso de lo que imaginaba, pero no me importaba, porque nuestra vida de recién casados era muy tranquila, y yo era completamente feliz. Cada día era divertido y lleno de alegría, y no tener problemas con mis suegros era un alivio enorme. Los papás de mi esposo vivían a solo 10 minutos caminando de nuestro departamento. Cuando me enteré de que vivían tan cerca, temí que vinieran seguido y se metieran en todo, pero mis miedos resultaron infundados. Mis suegros eran increíblemente amables, venían seguido y me enseñaban muchas cosas con paciencia y cariño. Nunca se quejaron de que no pudiéramos tener hijos, e incluso mi suegra me decía: «Te quiero más que a cualquier nieto». Siempre quise tener una hija, ya que en esta familia hay puros hombres. «Déjame quererte como si fueras mi propia hija». Yo la adoraba por eso, y también confiaba mucho en mi suegro, un hombre callado pero muy confiable. Sin embargo, ese trato cálido solo duró los primeros años. Con el tiempo, la actitud de mis suegros cambió. Mi suegro se volvió aún más silencioso, y mi suegra cambió tanto que pensé que tenía doble personalidad, o quizá esa era su verdadera naturaleza. Para darte una idea del cambio, fue como pasar de más 100 a menos 100. Mi cariñosa suegra se volvió muy dura conmigo. Como vivíamos cerca, empezó a venir a la casa constantemente, y cuando mi esposo no estaba, me fastidiaba sin parar. Me presionaba para tener un hijo cuanto antes, diciendo: «Ya quiero ver a mi nieto. Es tu deber como esposa». No hacía mucho me había dicho que los hijos eran regalos del cielo, que llegaban cuando debía ser, y que no había por qué apresurarse. Pero ahora incluso me comparaba con otras familias. Escuché que la familia de al lado acaba de tener un bebé, y la señora del otro lado también está embarazada. Eso solo aumentaba la presión sobre mí. Pero por más que insistiera, no servía de nada si mi esposo no estaba de acuerdo. Al principio de nuestro matrimonio él decía que quería tener hijos, pero un año después perdió todo interés. Incluso cuando yo intentaba acercarme, él me rechazaba diciendo: «Estoy cansado, otro día, o me estás molestando, quiero jugar mi videojuego». Cuando se lo conté a mi suegra, no mostró comprensión ni empatía, al contrario, siguió presionándome para que quedara embarazada, aumentando mi estrés día tras día. Agobiada por sus constantes exigencias, le confesé a mi esposo lo difícil que era soportar esa presión. A regañadientes me dijo: «No veo la necesidad de apresurarnos, pero está bien, intentaré poner más de mi parte para tener un hijo». Así que lo intentamos, pero pasaban los meses y no quedaba embarazada. Durante ese tiempo, mi suegra empezó a culparme, diciendo que no me esforzaba lo suficiente, y nunca responsabilizaba a su hijo de nada. Empecé a sospechar que el estrés que ella me causaba me estaba afectando físicamente. Incapaz de soportarlo más, mi esposo y yo decidimos empezar un tratamiento de fertilidad. Pero justo cuando pensé que por fin podría respirar tranquila, surgió un nuevo problema con él. Desde que iniciamos el tratamiento, mi esposo empezó a comportarse frío y distante. Llegaba del trabajo,
Se encerraba en su habitación a jugar videojuegos y me ignoraba cuando intentaba hablar con él. Eso ya era difícil, pero empeoró cuando empezó a enojarse porque gastaba un poco de dinero en materiales de costura, mi pasatiempo, los días en que me sentía estresada. Descargaba su frustración conmigo. Si intentaba defenderme, perdía el control y me gritaba: ¿Quién crees que mantiene esta casa? No eres más que una mantenida, siempre tan egoísta. Cuando le recordaba que dejé mi trabajo porque él me lo pidió, simplemente no me escuchaba. Un día, en medio de todo ese caos, mi esposo, que debía estar en el trabajo, estaba en casa jugando videojuegos. Le pregunté: ¿No vas a ir a trabajar? Y me contestó: renuncié. Al parecer, había dejado su empleo sin siquiera hablarlo conmigo. Sorprendida, le pregunté por qué, y él solo respondió con enojo: no te metas en mis asuntos. Frustrada por su actitud, no tuve más opción que aceptar la situación. No me preocupaba tanto por el dinero, pensé que podríamos arreglárnoslas con el seguro de desempleo y nuestros ahorros. Pero se volvió insoportable cuando vi que ni siquiera tenía intención de buscar otro trabajo. Sin empleo, se quedaba en casa todo el día. Ojalá saliera un poco más, pero su único pasatiempo eran los videojuegos. Aparte de sus ocasionales viajes a la tienda de la esquina por cigarrillos, pasaba todo el día en casa jugando videojuegos. Comparado con cuando estaba empleado, el tiempo que pasábamos juntos aumentó dramáticamente. Si esto hubiera sido al inicio de nuestra relación, tal vez lo habría visto como algo bueno, más tiempo para la intimidad. Pero ya no era así. Pasar más tiempo con mi esposo, que al igual que mi suegra había pasado de ser más 100 a menos 100, solo generaba más conflictos matrimoniales. Poco a poco nos dimos cuenta de que hasta hablarse mutuamente se estaba volviendo estresante, y cada vez conversábamos menos. Comencé a preguntarme: ¿cuál es el sentido de continuar con este matrimonio? Empecé a sentir los límites de nuestra vida actual y a pensar en formas de liberarme de ella. Un día, harta de que mi esposo desperdiciara su tiempo jugando en casa, finalmente perdí la paciencia y exploté: no eres un niño. Deja de jugar todo el tiempo. Busca un trabajo de una vez. En respuesta, mi esposo dijo: a propósito, mi mamá me dijo que te divorciaras y no le puedo dar un nieto. En ese momento, sentí una gratitud inesperada hacia mi suegra. ¿Quién hubiera pensado que me ayudaría de manera tan indirecta? Irónicamente, ese mismo día había descubierto que estaba embarazada y planeaba dar la noticia esa noche, pero quizá era mejor mantenerlo en secreto, dándome un poco de distancia tanto de mi suegra como de mi esposo. Respondí con calma: está bien, entendido. Aquí tienes los papeles del divorcio. Saqué los documentos que ya tenía llenos del cajón y se los entregué. Mi esposo, claramente desprevenido ante mi rápida aceptación del divorcio y mucho menos por ver los papeles listos, se quedó paralizado de sorpresa. Su usual aire de superioridad desapareció. Estaba completamente atónito. Aunque parecía luchar por decir algo, se sintió obligado a seguir el consejo de su madre y firmó los documentos sin mucha vacilación. Durante todo el proceso, me lanzaba miradas intentando medir mi reacción. Tras finalizar los papeles, acordamos reunirnos más tarde para discutir asuntos como la división de bienes. Pero, en verdad, teníamos muy poco que dividir. Mi esposo, conocido por gastar en sus hobbies, había invertido mucho dinero en salas de videojuegos, mientras criticaba mis gastos. Ahorrar era un concepto extraño para él. Desde soltero no había ahorrado un centavo, y esa costumbre continuó después del matrimonio. Como resultado, no habíamos acumulado ahorros ni bienes durante nuestro matrimonio. Cuando llegó el momento de hablar de la división de nuestras pertenencias, pensé que sería sencillo. Sin embargo, mi esposo insistió que había más que discutir y señaló una libreta bancaria. Todavía tenemos nuestros ahorros, ¿verdad? Efectivamente, la cuenta tenía una suma considerable y propuso dividirla. Pero esa cuenta no estaba sujeta a división de bienes. Le expliqué: este dinero lo ahorré antes de casarme, así que no cuenta para la división de bienes. El rostro de mi esposo se palideció, pero pronto recuperó la compostura y sugirió: pero seguro este condominio debería considerarse para la división. Yo también viví aquí. Con una sonrisa firme y algo fría, aclaré la realidad. Lamentablemente, el condominio está a mi nombre, así que legalmente no tienes derecho a él. Además, ya lo puse a la venta,
Así que te conviene buscar un lugar nuevo cuanto antes para evitar complicaciones. Ahorré diligentemente durante años con el objetivo de mudarme a una casa más grande, anticipando que el condominio eventualmente se quedaría pequeño. Incluso como trabajadora, logré acumular un buen capital y compré el condominio en soltera, estableciendo mi propia base financiera. La venta del condominio me permitiría construir un nuevo hogar en el centro. Por supuesto, estos bienes se adquirieron antes del matrimonio y no estaban sujetos a división. Aunque mi esposo pensara lo contrario, estaba equivocado. Al enterarse de que no tendría derecho sobre la propiedad, mi esposo quedó visiblemente sorprendido. A pesar de nuestros intentos de seguir conversando, se mantuvo en silencio durante días. Sin nada más que discutir, procedimos a presentar los papeles de divorcio y nuestra separación se concretó sin complicaciones. Meses después, me mudé a la casa de mis padres, donde recibí su apoyo incondicional durante el parto de un niño sano. Lo llamé Richard, un nombre que significa fuerza y ambición. Ahora, paso cada día disfrutando de momentos con mi amado hijo y mis padres. Por supuesto, no le he contado nada a mi exesposo. Si llega a enterarse, solo puedo imaginar a mi antigua suegra irrumpiendo, exigiendo: ¿Dónde está mi nieto? Tras ser desalojado del condominio, mi exesposo regresó a la casa de sus padres. Pero la rapidez del divorcio lo dejó atónito. Se volvió más retraído, rara vez salía de casa, y su aspecto se volvió tan descuidado que llamaba la atención de la policía cuando se aventuraba afuera. Era un espectáculo lamentable. Más tarde supe que había renunciado a su trabajo debido a conflictos laborales. Su comportamiento grosero y mal trato a sus compañeras lo habían aislado completamente. Incapaz de tolerar la situación, renunció abruptamente. Quizás su verdadera naturaleza siempre estuvo oculta, solo me mostró bondad a mí, como un lobo con piel de oveja. 3 años después, me encontré administrando una tienda de manualidades. Mis visitas frecuentes al lugar llamaron la atención de la dueña, quien un día se me acercó. Estoy pensando en retirarme. ¿Te interesaría quedarte con la tienda, Anna? Con mis padres apoyándome con el cuidado de Richard, tenía tiempo libre suficiente y estaba considerando volver al trabajo. Rechazar la oferta significaría el cierre de la tienda, afectando a muchos clientes fieles. Tras pensarlo, decidí asumir la responsabilidad de manejarla. Hoy, mientras atendía a mis clientes habituales, me sorprendieron visitantes inesperados, mi exsuegra y mi exesposo. «Esta tienda te queda muy bien, ¿no?», comentaron casualmente. «Claro, mamá. Mira, esta tela te quedaría perfecta», añadió mi exesposo, intentando ser cordial. Molesta por su aduladora transparencia, fui al grano. «¿Qué los trae por aquí?». Entonces mi suegra soltó algo absurdo. «Devuélveme a mi nieto». Al parecer, se había enterado de mi hijo y planeaba hacerlo heredero de su casa familiar. «Ya estabas embarazada cuando mencioné el divorcio. ¿Por qué no me lo dijiste?», acusó mi exesposo. «Quería el divorcio, obviamente. Si hubieras sabido que estaba embarazada, habrías hecho cualquier cosa para evitarlo», respondí con firmeza. Mi suegra continuó con su desvarío. «¿Me vas a dar a mi nieto o no? Quiero estar con él cuanto antes. Ya lo has tenido 3 años. Es mi turno». Atónita, fui interrumpida por la llegada de mis padres y Richard, que apareció preocupado, preguntando: «¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema?». Resultó que un cliente habitual los había alertado y corrieron a la tienda. Mientras Richard tomaba la mano de mis padres, mi suegra exclamó: «¡Qué adorable! Se parece a mi hijo de niño. Mira, soy tu abuela». Intentó acercarse a Richard, pero antes de que pudiera intervenir, él declaró firmemente: «Solo tengo una abuela», y se aferró a mi madre. Sintiéndose la tensión, mi madre sugirió con calma: «Bajo estas circunstancias, quizás sea mejor que se retire». Ignorándola, mi exesposo exigió: «Solo entréguenme al niño». Al intentar arrebatárselo a Richard, yo traté de interponerme, pero mi tamaño no fue suficiente y fui fácilmente empujada. «Richard, cuidado», exclamé. Con mi exesposo a punto de alcanzarlo, un movimiento repentino nos sorprendió a todos. ¿Qué? Al mirar, vi a mi padre, que había ejecutado un lanzamiento por encima del hombro impecable. Resultó que mi padre había sido policía y competido en campeonatos nacionales de judo en su juventud. Mi exesposo, sin conocer su pasado, quedó sin palabras,
atónito y dolorido, mirando a mi padre con incredulidad e impotencia. Si planeas causar más problemas a mis hijos o nieto, tendremos que involucrar a las autoridades. ¿Qué decides? Preguntó firme mi padre, mostrando su placa. Sorprendida, mi suegra palideció y, siseando, tomó de la mano a mi exesposo antes de huir. Desde ese día, no he tenido contacto con ninguno de los dos, ni me interesa saber de ellos. Años después, inspirada por la valentía de mi padre, Richard expresó su deseo de seguir sus pasos y ser policía. Cuando sea grande, yo también seré policía y te protegeré, declaró. Ahora, se dedica a estudiar con el objetivo claro de cumplir su sueño. Bajo la mentoría de mi padre, practica judo y ha ganado reconocimiento entre sus compañeros. Por mi parte, seguiré apoyando y cuidando a mi amado hijo mientras crece.